Egunon, aquí tenemos el libro de la Tercera Guerra Mundial ha comenzado, de un tal Laurent Arthur Duplessis. El nombre a alguno le puede parecer conocido porque hubo alguien llamado el señor Armand Jean Duplessis, nacido en París el 9 de septiembre de 1585 y que fue más conocido como el cardenal duque Richelieu. Igual, esta persona, nacida en 1952 en Argelia, siendo un pied noir, es decir, un francés argelino de tez blanca, colono, tal vez, del millón que con el tiempo acabó teniendo que salir de Argelia, refugiándose en la Francia continental. Seguramente tenga algo que ver el hecho de que, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, en el año 40, después no entremos en cosas que tienen mucho que ver con el libro Icebreaker of the Revolution, el rompehielos de Víctor Suvorov, respecto al Partido Comunista Francés y la derrota y la anterior guerra civil no militar que tuvieron, hermanada en parte con la Guerra Civil Española a través de los diversos participantes de la política francesa y el debilitamiento posterior al Tratado de Versalles y su evolución en los años 20. Digamos que Francia proclamaba que Argelia era tierra francesa, pero los hechos lo desmentían. Podía haber salido la flota y el gobierno en dirección a Argel y haber seguido la guerra al otro lado del Mediterráneo, pero no lo hicieron, diciéndoles a los argelinos: sois franceses, pero no sois franceses. Los británicos, en caso de haber perdido las islas británicas, habrían ido a Canadá. Distinto enfoque. Pues en ese magma es donde Laurent Arthur Duplessis crece hasta el momento en el que tiene que retranquearse a Francia. Y ahí es donde hace sus estudios. Bueno, este libro llegó a mí en el año 2004. Lo compré en la biblioteca, mejor dicho, en la librería de la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas, es decir, de Ciencias Sociales, la facultad, ¿no? Mi carrera de Ciencias Políticas. Y bueno, pues me dio esta portada la impresión de que sería algo interesante. El libro está publicado en mayo del 2004, en un momento en el que necesitábamos respuestas. Todos necesitábamos respuestas, sobre todo los interesados en todo el proceso que había surgido con la guerra de Irak y antes, evidentemente, con la invasión, o sea, así se llamó, la invasión en Afganistán, el 11 de septiembre y todo aquel magma de un mundo nuevo, de incertidumbres, de momentos de zozobra y de fragilidades. Eran momentos en los que llegaban las elecciones presidenciales. Yo colaboré con John Kerry, que luego asumió la candidatura con John Edwards en aquel noviembre en el que perdimos las elecciones. Este Laurent Arthur Duplessis, originario en ese magma argelino, antes de la independencia, 2 años antes de la independencia, fue cuando del inicio de la guerra, porque los tratados de Vian son del 62, entonces el muchacho tenía 10 años. Pues trata de explicar cosas que ahora, digamos que 17 años después de la primera lectura de este libro, en 2021, digamos que sorprende una serie de factores que aquí se daban por supuestos y por hechos. Por ejemplo, hablaba del occidente, el mundo eslavo ortodoxo, un poco con claves derivadas de la Guerra Fría. Islam, una teocracia totalitaria, Arabia Saudí, Estado terrorista. Bueno, luego se ha demostrado que
Irán tiene muchos tentáculos, incluso aunque parezca contradictorio, con grupos que no son de credo chií. Para las tajadas puede Irán comerciar con grupos insurgentes sunís, civilizaciones universalistas, porque se supone que el Islam tiene una vocación universal, un poco como la Unión Soviética, en el ámbito ideológico, dogmático. Evidentemente las tensiones indo-pakistaníes han sido algo eterno desde el momento del nacimiento en adelante. Guerra mundial, crisis económica, ciertamente, luego al de 4 años hubo una crisis importante, pero ¿es la que preconiza aquí o es otra? Crack por sobredosis de crédito fue lo que pasó, fue lo que no pasó. Estaba simplemente describiendo la del 29, la del 87, muy ocultada, porque a nadie le interesa. Porque hubo crisis periódicas cada cierto tiempo. Evidentemente la miseria en el planeta, eso es una realidad. La irresistible ascensión del Islam, baby boom islámico, el Asia Central, Turquía. Aquí hay cosas sorprendentes. El glorioso pasado otomano de Turquía. Turquía se impone a sus rivales musulmanes. Bueno, con el tiempo ha participado y está participando en Libia, pero muy recientemente. El laicismo turco ha vencido. Gran ojo, ¿eh? Una visión maravillosa. Que se lo digan a Erdogan, ¿no? Pero por otro lado, habla de un gran califato turco que es la voluntad de Erdogan, lo cual es un poco contradictorio entre sí. Bueno, pues es un libro que a mí me absorbió cuando lo leí. Es un libro interesante. Digamos que se puede decir que la Tercera Guerra Mundial en realidad se puede denominar a la Guerra Fría, que si bien no fue una confrontación directa, fue una lucha en escenarios muy distintos a lo largo de todo el planeta por la hegemonía entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero, claro, la Primera Guerra Mundial podría denominarse aquella guerra del siglo XVIII en muchos escenarios del mundo, en América del Norte, en la India, en África. Incluso podría haber sido en Oceanía, aparte de Europa, evidentemente, entre Francia y el Reino Unido. Con lo cual, bueno, pues Tercera Guerra Mundial, según quien lleve la cuenta. Y el sugerente título decía: la Tercera Guerra Mundial no solamente está ahí o está planeada, sino ya ha comenzado. ¿A qué guerra se refería? Esto que ahora se llama guerras híbridas. Digamos que es un libro que, como digo, cuando llegó a mis manos, era sugerente, era poderoso. El momento ameritaba una lectura, una explicación de lo que estaba sucediendo en el momento, poner en contexto informaciones deslavazadas de aquí y allá para poder establecer un marco general en el que poder entender esas relaciones internacionales. Eso sí, pasa habitualmente este asunto de simplificar en demasía, poner a los países como si fueran un solo hombre. Estados Unidos es. Estos son muy agresivos, aquellos son muy pasivos, estos tienen... Es decir, poner cualidades humanas de una sola persona a una entidad y hacer juegos un poco de trileros de lo que hace o no hace, un poco desgajando de la realidad esa circunstancia. Con lo cual, digamos que las causas son desinhibidas de las consecuencias y hay que volver a reconectar, porque las circunstancias en el mundo ocurren por intereses legítimos, pero intereses de los países que son en suma la suma de individuos, tanto personales como entidades, ya sean públicas o privadas, respecto
a la defensa de esos intereses y por eso actúan en el escenario internacional. Son elementos que deben de tenerse en cuenta a la hora de hacer una prospección de la realidad, primero un diagnóstico y luego un pronóstico, de lo que puede estar pasando en la esfera internacional. No volveremos a vivir un proceso como el del año 89-90 en el que muchos de los conflictos que estaban en parte mediatizados por la Guerra Fría cerraron sus puertas porque los Estados Unidos y lo que quedaba de la Unión Soviética, luego del 25 de diciembre del 91 Rusia, hicieron todo lo posible por imponer una solución dialogada, por lo menos, a esos conflictos, dando la apariencia de que los años 90 eran unos nuevos años 20, pacíficos, tranquilos, pero era simplemente meter en el congelador conflictos que no tenían nada que ver con la Guerra Fría, que a veces recibieron calor por interés de las partes, de una o las dos partes del conflicto de la Guerra Fría, pero digamos que se olvida la gente que en el espacio europeo, occidental, norteamericano, cogiendo los dos últimos milenios, el periodo desde la Segunda Guerra Mundial es el más pacífico en toda la historia de la humanidad. Si bien es cierto que en Europa, después de las guerras napoleónicas, y salvando pequeñas excepciones, prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, hubo un periodo también de paz. Evidentemente hay excepciones como la Guerra Franco-Prusiana de 1870, cosas periféricas, sí, periféricas, porque el centro no estaba ahí precisamente, como las guerras carlistas, la Guerra de Crimea, pero son elementos periféricos y no centrales, porque los elementos centrales eran Suecia, Alemania, Francia, Reino Unido. Esa era la Europa central que se sirvió primero del acuerdo de Metternich y luego del acuerdo de Bismarck. Y solamente la caída del acuerdo de Bismarck propició la asombrosa y diabólica posibilidad de los juegos de alianzas cuya desembocadura sería los cañones de agosto. Por lo tanto, críticamente, desde el yo de 2021 al yo de 2004, que leyó y se apasionó y se emocionó con la lectura de este libro, recomendaría que sí lo leyera, pero con un conocimiento más profundo de lo que aquí se cuenta y ponerlo en barbecho con otras lecturas, porque al fin y al cabo una cosa es la realidad para la historia, para la política, para las relaciones internacionales, y otra es cuando el abuelo, con las gafas, en una casa, por ejemplo, de madera, con fuego de hogar y con los nietos alrededor del abuelo, en una cómoda silla, fumando en pipa, con el pelo blanco, barbita, le cuenta a los niños una historia en pleno invierno para darles ilusión y calor. Eso es un relato, es una historia, como hemos contado muchas veces alrededor del fuego desde los tiempos del Neolítico. Es muy humano, y el humano necesita de historias y de relatos. Pero además de eso, cuando uno quiere conocer la realidad, no basta solo eso, sino hay que profundizar. Este libro es un bonito relato, una historia, un tanto de fantasía, con elementos realidad, con lo cual se puede decir que este libro ha entrado ya en la leyenda. Y como tal, hay que considerarlo y agradecer como creador de leyendas a Logan Arthur Duplessis, tal vez heredero de aquel Duplessis que fue el cardenal Richelieu.
acérquense sin miedo, pero sepan lo que se van a encontrar. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti gelpean,